Claro que sí. Gracias, doctor. Doctor, me gustaría mucho haciéndole una pregunta que me imagino que el auditorio de aquí de Concepto y Derecho se plantean y se están haciendo en estos momentos. ¿Por qué usted considera que los animales deberían de tener derechos, doctor? Bueno, no, a lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos comportado hacia las otras especies de seres vivos, de seres sintientes, como se dice ahora, porque ya la ciencia nos ha permitido advertir que tienen conciencia y que son capaces de sentir dolor, por supuesto, y de sufrir y de tener representaciones de un mundo psicológico. Y a lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos comportado con ellos de manera bastante cruel, bastante sádica, los hemos explotado, los hemos lastimado, los hemos utilizado para nuestro propio beneficio, desde temas de alimentación, de ocio, de diversión incluso. Y nosotros pensamos que esto tiene que empezar a cambiar. Tiene que empezar a cambiar porque tenemos que reconocer que el planeta en el que vivimos no es nuestro, no es de nuestra propiedad. Estamos en el planeta Tierra, pero lo compartimos con otras especies. Y tenemos que procurar que esta relación entre los seres humanos y otras especies de seres vivos sea armónica, sea respetuosa. No tenemos derecho a aniquilar a las otras especies del planeta, además de que sería incluso perjudicial para la propia especie humana, pues, pero ni siquiera sería correcto. Entonces hay, en primer lugar, una discusión ética, una discusión moral sobre el reconocimiento de derechos, pero creo que los abogados, las abogadas, tenemos algo que decir y tenemos algo que aportar, que nos trata nada más de pensar que hay que portarnos bien con los animales, que hay que evitar lastimarlos, etcétera. Desde el derecho, ¿qué se puede hacer? Y bueno, afortunadamente, Jesús, como sabes, pues ha habido avances, ¿no? No es que estemos en cero, no es que esta discusión empiece en el vacío completo. Ha habido avances, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México ya se reconoce el carácter de seres sintientes de los animales y se les da un estatuto jurídico para que sean protegidos. Existe legislación tanto en el campo administrativo como incluso en el campo penal para quienes pues priven de la vida o lesionen o lastimen. En Querétaro el año pasado un famoso caso, el caso de los perritos Atos y Tango, pues conllevó un proceso penal en contra de una persona que envenenó a estos dos perritos, causándoles la muerte. Y la jueza encargada de ese proceso, muy llamativo en términos de opinión pública, le dictó una sentencia en contra de la persona responsable por 10 años de prisión. 10 años de prisión. Entonces, pues sí estamos viendo que hay un régimen jurídico, claro, todavía pues inaplicado, todavía, digamos, falta mucho, pero no es que esta discusión empiece desde cero, sino que ya se está dando algún tipo de respuesta, todavía insatisfactoria, pero ya una respuesta desde el punto de vista de la tarea de nosotros como juristas. Sí, es cierto, doctor. Doctor, y con respecto al antecedente que comenta de Querétaro, ¿qué podemos hacer para cambiar la mentalidad de las personas y que de alguna manera se garanticen los derechos de los animales? Bueno, yo creo que hay bastante por hacer, hay bastante por hacer en diversos campos. Desde luego, a mí siempre me gusta subrayar el hecho de que lo mejor que se puede hacer en esta materia o en otras es siempre apostar por la prevención. Entonces, una tarea educativa y de sensibilización es lo más inmediato, quizá incluso lo más importante, pero también es muy importante construir una institucionalidad que se haga cargo de la aplicación, de la vigilancia, del seguimiento de este tipo de normas. Repito, porque esas normas ya existen. Lo que pasa es que las autoridades todavía no toman conciencia de la importancia de esto, por ejemplo, a nivel de fiscalías, ¿no? Para que se integren adecuadamente carpetas de investigación, para que se reúnan los elementos probatorios que permitan luego llegar a sentencias condenatorias, en fin. Necesitamos una institucionalidad y también administrativamente, también en las brigadas de protección animal, en las procuradurías
protección medioambiental que tienen bajo su cargo la aplicación de este tipo de normas en la esfera administrativa, pues también necesitamos una mayor eficacia, mayor capacitación, o sea que sí hay bastante por hacer y hay mucho por caminar todavía en diversos planos. Sí, sí, es cierto, doctor. Doctor, ¿ha habido algún caso, algún antecedente en la Corte o en el Poder Judicial con respecto a la defensa de los animalitos? Sí, ha habido, destacaría yo dos casos importantes. Uno de hace algún tiempo, hace unos cuantos años, en donde se discutía si era constitucional o no que en una entidad federativa hubieran prohibido las peleas de gallos. Ahí la Suprema Corte, específica en su primera sala, lo que dijo, se trataba de una modificación a la legislación local del estado de Veracruz, específicamente. Y ahí lo que la Suprema Corte sostuvo es que no se puede argumentar, por ejemplo, que las peleas de gallos son una práctica cultural que lleva muchos años, etcétera. Dice, bueno, sí, pero eso no indica por sí solo, por sí mismo, que sea una práctica correcta o que su prohibición viole el texto constitucional. Tampoco, dijo en esa sentencia la Corte, se afecta la libertad de trabajo al prohibir las peleas, porque bueno, pues el trabajo con animales comporta diferentes actividades y las peleas son solamente una de esas actividades, pero no la única. Entonces no significa una prohibición. Y total, al final de cuentas, lo que dice la primera sala es que no es inconstitucional que el legislador haya determinado prohibir las peleas de gallos. Y luego hay otra también de la primera sala más reciente, interesante, en donde analizan un artículo de una ley del Congreso de la Unión que establece la prohibición del uso de mamíferos marinos en espectáculos itinerantes, particularmente de delfines y leones marinos, porque estas especies eran utilizados en espectáculos que pues transitaban de una ciudad a otra y el transporte por el tamaño de estos animales era por carretera normalmente y eso producía una mortalidad impresionante y una serie de maltratos que generaban, de acuerdo con los especialistas en la materia, desde infartos, úlceras gástricas, un estrés elevadísimo en los animales por la forma de transportarlos. Entonces, lo que hizo el Congreso de la Unión fue establecer una prohibición de utilizar mamíferos marinos en espectáculos itinerantes. Esto fue recurrido por una empresa que se dedicaba a esto a través de un juicio de amparo. El tema llegó a la Corte y la Corte dijo que estaba bien y que al contrario, que era incluso obligatorio para el legislador proteger de esta manera a los animales. Entonces, ciertamente ahí también pues estamos un poquito atrasados respecto a otros países. En Estados Unidos se ha avanzado más, por ejemplo, pero ahí vamos también en México, ya teniendo algunos antecedentes, no solamente legislativos, como lo mencioné hace unos minutos, sino incluso ya jurisdiccionales. Me parece una buena noticia. Sí, claro, gracias, doctor. Dentro de sus actividades, doctor, dentro de su desarrollo profesional, dentro de su desarrollo de la investigación, es importante mencionar a las personas que el día de hoy nos acompañan en esta transmisión que usted es el director del Centro de Estudios Carbonell. Doctor, ¿qué hace el Centro Carbonell para difundir el tema de los derechos de los animales? ¿Qué está haciendo su institución, doctor? Pues hemos venido trabajando en una línea que yo aprecio que cada día está más sólida, más consolidada en el Centro Carbonell. En primer lugar, asumiendo la tarea de difundir este tipo de temas, difundir este tipo de debates, porque como decía, pues es importante que la gente lo sepa, que la gente conozca, que la gente se sensibilice. Entonces hemos publicado libros, hemos difundido contenidos digitales a través de nuestros blogs, de nuestras páginas web, de nuestras redes sociales. Hemos trabajado también en la organización de congresos sobre derechos de los animales. Ya tuvimos uno en la Ciudad de México a finales del año pasado. Ahora
Dentro de unos días vamos a estar en Puebla precisamente hablando del tema. En fin, la verdad es que estamos en una tarea de difusión y yo espero que a partir de ahí se capaciten recursos humanos suficientes para que ya cada quien pueda llevar a su propia cancha de experiencia y a su propio ámbito profesional la tarea de defender los derechos de los animales. Pero pensamos que un primer paso, un primer momento indispensable era, digamos, contribuir en la medida de nuestro alcance y de nuestras posibilidades a poner el tema en la agenda y que sea un tema jurídico, que sea un tema jurídico, no que sea un tema solamente de ONGs o de personas que haciendo un gran esfuerzo entregan su tiempo y su energía a esta causa, sino que nosotros desde el campo educativo y en materia jurídica podamos también apoyar y aportar nuestro conocimiento en la materia. Sí, claro, doctor. Y hablando del Congreso que está por llevarse aquí en la ciudad de Puebla, doctor, ¿qué nos puede mencionar con respecto al Congreso? ¿Cómo van? ¿Cuáles son las fechas? ¿Qué tiene Sí, programado Centro Carbonel? vamos a estar trabajando el día 21 de mayo, el día 21 de mayo, que es día domingo, vamos a estar trabajando todo esa jornada en una serie de conferencias, en una serie de diálogos con las personas asistentes para ver de qué manera podemos, en primer lugar, mejorar el marco jurídico aplicable para que todas las leyes estén armonizadas de protección animal en el país. ¿Cuáles son las reformas que estimamos indispensables? ¿Cómo se pueden fundamentar los derechos de los animales y qué alcance tienen estos derechos? ¿Y cuáles son también? Porque pues obviamente hablamos de derechos y pues derechos son muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a estar con esa jornada de trabajo muy intensiva y quiero comentarte, Jesús, que estamos contentísimos porque la respuesta de la gente de Puebla y de los estados cercanos ha sido extraordinariamente positiva. Hemos recibido manifestaciones de mucho interés, incluso vienen personas de estados un poquito más lejanos, estados del norte, por ejemplo, se van a desplazar a Puebla para acompañarnos en el Congreso. Así que estamos muy contentos por la respuesta recibida y estoy seguro que será una jornada como lo hemos venido planeando, pues de aprendizaje para todos. Lo que queremos es aprender, queremos debatir, queremos dialogar, queremos también conocer experiencias comparadas, ¿no? ¿Qué se está haciendo en las entidades federativas? Queremos escuchar a quienes ya están litigando asuntos de derechos de los animales, porque ha habido ya litigios estratégicos, ha habido diversas formas de plantear esto ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y estoy cierto que será una jornada muy, muy provechosa para todas y todos. Qué bueno, doctor. Doctor, yo le agradezco mucho que nos haya regalado estos minutitos de su valioso tiempo. Le agradezco mucho que nos haya permitido abrirnos esta posibilidad de entrevistarlo en un tema muy importante que, como usted dice, hace falta la difusión, hace falta sobre todo la conciencia y que estamos en el camino. ¿Qué tanto, como última pregunta, doctor, qué tanto México ha avanzado a la comparativa, por ejemplo, con Estados Unidos con respecto al tema de los derechos de los animales? No, vamos muy atrasados, vamos muy atrasados. Yo diría que hemos avanzado respecto a nosotros mismos, ¿no? Porque, pues obviamente, de pasar de no tener nada a que ahorita ya exista legislación en la mayor parte de las entidades federativas, que ya exista un entramado institucional todavía muy precario, todavía con bajo presupuesto, todavía con pocos recursos humanos, pero ya algo existe en algunas entidades federativas, bueno, pues eso sí es positivo y no podemos cerrar los ojos y calificar eso como un avance. También es cierto que en México se está dando con mucha fuerza un movimiento de organizaciones sociales. La gente está preocupada, quiere participar, quiere sumar su tiempo, su energía, su talento a esta causa de defensa de los animales, en donde además, Jesús, ellos no tienen voz, ellos no pueden defenderse solos, entonces dependen de nosotros, de lo que nosotros decidamos hacer, y es una causa que demuestra empatía, compasión y que también habla, creo que quienes participan o participamos en estas causas, creo que también estamos reflejando un tema de nuestra propia moralidad, de quiénes somos nosotros y qué estamos dispuestos a hacer para defender a esos seres sintientes que no tienen voz
y que no tienen quien los defienda. Entonces, creo que en ese sentido hemos avanzado, pero yo diría respecto de nosotros mismos. Pero evidentemente hay un universo de cosas pendientes por hacer y cuando nos vemos en el espejo de lo que han hecho otros países, pues sí, estamos muy atrasados, ¿no? Ahí sí no tendría yo alguna causa de júbilo, de felicitación, pero bueno, todo se va construyendo poco a poco. Y pues lo primero es aportar lo que cada uno pueda y en eso el Centro Carbonell y un servidor en concreto, pues vamos a estar, hemos estado, vamos a estar, queremos seguir estando, pues poniendo nuestro granito de arena. Doctor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su espacio. De verdad que ha sido un gran honor tenerlo en estos minutos aquí en su espacio y en su casa, y es intelectual, aquí en Concepción y Derecho. A la distancia, doctor, le envío un agradecimiento enorme de parte de todo el equipo de es intelectual y esperemos que sea un gran éxito el Congreso en Puebla y le deseo lo mejor, doctor. Muchas gracias por su generosidad. Gracias, Jesús. Un saludo para ti, para todo tu auditorio. Hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta pronto.